Imagina una mariposa luchando por librarse de su capullo. Su lucha es intensa, agotadora, pero necesaria para su transformación. Así es como debemos entender el despertar espiritual. Es un proceso complicado y muchas veces aterrador, pero que es parte esencial de nuestro crecimiento. Hola, mi nombre es Gabriela y hoy vamos a hablar sobre algo muy profundo pero transformador. Vamos a explorar el concepto de la noche oscura del alma desde la perspectiva de Jung y cómo esto se relaciona con el despertar espiritual. Yo creo que el despertar espiritual se parece muchísimo a la metamorfosis de una mariposa, ya que se trata de este proceso complicado, este proceso complejo, que puede llegar a sentirse como la peor experiencia que hemos tenido en nuestra vida, hasta que somos capaces de trascender y entender y realmente integrar lo que está sucediendo. Lo que sucede con este proceso es que siempre inicia de una forma muy abrupta y como choqueante para la persona que lo está atravesando, pues viene a dar como el inicio a una nueva perspectiva. La forma en la que interactúas con el mundo, la forma en la que ves al mundo cambia completamente. Y cambia de una forma tan radical, tan rápida, que puede llegar a afectarnos y hacernos sentir como que estamos perdiendo la cabeza. Dentro de la psicología, Carl Jung llamó a todo este proceso la noche oscura del alma, haciendo referencia a lo propuesto por Juan de la Cruz, y la definió como un periodo de aislamiento y desesperación que, cuando se sabe manejar, sirve como catalizador para generar un cambio profundo y duradero. Y es que es cierto que la vida nos arroja muchas veces al abismo de la desesperación. A veces nos encontramos con pérdidas, con desilusiones, con heridas que sentimos que otros nos hacen, con crisis de salud o colapsos existenciales. Y es en estos momentos profundos y que son muy oscuros, en los que empezamos a hacernos preguntas como ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Son momentos llenos de muchos cuestionamientos, de muchas dudas y de muchísimo miedo, pero también de mucho potencial. Y es que ese miedo y esa incertidumbre, cuando sabemos utilizarla, se convierte en nuestra gasolina, en esa fuerza que nos ayuda a recorrer nuestro viaje del héroe. Y es que en realidad este periodo al final no viene a ser más que una invitación, un llamado a la transformación y a la integración del ego. Porque aquí nos enfrentamos y nos vemos cara a cara con todos esos valores que queríamos que eran valores centrales de nosotros mismos. Y empezamos a cuestionarlos y a ver si realmente nos están aportando algo o si no nos están aportando nada en nuestra vida. Ahora, el otro factor que tenemos que tener en cuenta es que acá también se trata de un momento de desconexión. Muchas personas lo describen como un momento de desconexión en donde te sientes desconectado hasta de lo divino, de lo más grande, sientes que estás atravesando este proceso completamente solo. Ahora, este rito de pasaje normalmente se manifiesta en esta realidad como un momento en el que tenemos que afrontar uno de nuestros miedos más grandes o nuestros miedos más grandes. Por ejemplo, en mi caso, soy inmigrante y he estado trabajando por muchos años en mi herida del abandono, que fue lo que sentí cuando era pequeña. Y por tanto, cuando empecé a sentir todo esto se dio luego de una ruptura amorosa. Obviamente, fue un momento en el que sentía que estaba completamente abandonada, en el que estaba sola y que tuve que afrontar ese sentimiento de estoy aquí sola contra el mundo. Pero así como se manifestó en mi caso, se puede manifestar de otras maneras. Por ejemplo, una persona que tenga mucho apego en la sensación de seguridad o la sensación de estabilidad, su proceso de despertar espiritual puede darse luego de perder una propiedad o luego de perder el trabajo. ¿Sabes? Como una situación en la que se despierte o que se dispare esa sensación de inseguridad, de no ser estable, de que tu mundo se mueve. Pero la pregunta es, ¿por qué atravesamos esto? ¿O es realmente necesario vivir esta experiencia? Y la verdad es que sí, es necesario. Y es que esta despertar espiritual viene simplemente como a agitar la realidad en la que estamos sumergidos y a hacernos abrir los ojos o darnos una oportunidad para abrir los ojos y darnos cuenta de que todo esto es una simple ilusión y que esos miedos que creíamos tan terribles, esas situaciones que creíamos como devastadoras, no son tan malas en realidad, no son tan grandes como pensábamos o como las hacíamos ver en nuestra cabeza. Pero aunque es muy fácil comprenderlo y decirlo, sí, todo esto es una simple ilusión, el llegar a entenderlo y a poder comprenderlo literalmente, o sea, comprender, sentirlo, es abrumador. Y es que el darnos cuenta de que nuestra existencia se despliega simplemente en esta gran ilusión, descubrir que todo eso que pensábamos que era auténtico o real es simplemente un sueño efímero y que todos esos sistemas de creencias a los que estamos tan aferrados no tienen ninguna base tangible. Puede ser una revelación muy desconcertante. La buena noticia es que esta misma situación nos pone en una nueva perspectiva y nos pone frente a facetas inexploradas de nosotros mismos, llevándonos a un viaje a través de la sombra, a través de nuestros lados oscuros.
Durante este camino invitamos a nuestro ego a sentarse con nosotros, a compartir una taza de café. Nos permite conectar con él y conectar con todas esas partes de nosotros que hemos reprimido por tanto tiempo, pensando que al reprimirlas las íbamos a hacer desaparecer, pero que en realidad al ponerlas debajo de la alfombra lo único que hemos hecho es hacerlas más grandes y más fuertes. Y que por el contrario es en el momento en el que decidimos integrar esa sombra, cuando encontramos nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser. Dejamos de actuar en base a esos patrones que nos gobernaban sin nosotros saberlo, que nos gobernaban de manera inconsciente, y nos permitimos descubrir nuestra verdadera identidad. Y es que como Jung decía, uno no llega a la iluminación imaginando figuras de luz, sino al hacernos consciente de la sombra. Ahora, para hacerlo un poco más claro, quiero que entendamos este fenómeno como un proceso de 4 pasos. Durante estas 4 etapas o estos 4 pasos, vamos a ir integrando diversas realidades que desconocíamos anteriormente. La primera etapa se conoce como la etapa de la sensación de pérdida. En este periodo sentimos que perdemos nuestra identidad, nos sentimos confundidos, sentimos que ese propósito de vida que veíamos tan claro ya no tiene sentido y que todo eso en lo que creíamos anteriormente ahora parece vacío y superficial. Cuando logramos trascender ese sentimiento de pérdida, pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de la oscuridad. Este es el punto más bajo de todo este proceso, en donde sentimos mayor desesperación y miedo. Cuando lo estamos atravesando, se puede llegar a sentir como un túnel sin salida, en donde nos encontramos completamente solos con nuestro sufrimiento. Ahora, aunque es el momento más difícil, es el momento más mágico. Es donde surge la verdadera curación. Y es que es aquí en donde empezamos a conocer a nuestra sombra, donde empezamos a verla, donde nos enfrentamos a nuestras inseguridades y a nuestros miedos más profundos. La tercera etapa es la resurrección. Aquí es donde comenzamos a ver un poquito la luz al final del túnel. Empezamos a entender el por qué pasamos lo que pasamos. Empezamos a aceptar ese lado oscuro de nosotros, a esa sombra. Y al final empezamos a aceptarnos a nosotros en nuestra totalidad. Finalmente viene la etapa de la integración, o la cuarta etapa. Esta es la prueba final en donde empezamos a mostrarle al universo que entendimos lo que sucedió. Es donde incorporamos todas estas experiencias a nuestra nueva realidad, donde mostramos que no solamente cambiamos a nosotros, sino que nuestra visión del mundo cambió completamente, donde mostramos que hemos pasado de una oruga a una mariposa. Ahora es muy importante recordar que estas etapas no son lineales y que además de eso, el proceso de la integración de la sombra, el proceso de la noche oscura o el despertar espiritual puede darse muchas veces a lo largo de nuestra vida. El despertar espiritual es sin duda una experiencia muy desafiante, pero debemos recordar que, como toda mariposa, necesitamos atravesarla para poder volar. Ahora, si estás viendo esto porque sientes que estás atravesándolo, quiero darte algunos consejos que no están de más aplicar para hacer tu recorrido un poco más fácil. El primero es: reconoce tus sentimientos y tus emociones. Permítete sentir. Muchas veces caemos en el intentar reprimir las emociones, sobre todo esas emociones que consideramos negativas, pero esto simplemente va a hacer que se queden dentro de nosotros. Permítete sentir. Permite que surjan y que fluyan sobre ti y que se vayan. La segunda es: busca apoyo. Habla con alguien, con algún profesional o con una persona que confíes. La tercera es: utiliza herramientas que te pueden ayudar en este proceso. En mi caso, la meditación y el escribir se han vuelto herramientas muy útiles para permitirme explorar y poder permitirme ir un poco más adentro en todos esos sentimientos y esos pensamientos profundos que llegan a mí en estas etapas. Y por último, recuerda ser amable contigo mismo. Trátate bonito, trátate con cariño. Es un proceso en el que necesitas tiempo y mucha paciencia. Y así nos despedimos por este video de hoy. Si estás atravesando esto, espero que este video te haya traído un poco de claridad y esperanza en tu viaje. Recuerda que no estás solo.